hoy facilitando esta conversación sobre modelos de sostenibilidad. Nos acompañan, ¿quieren presentarse todos un poquito quiénes están acá? Bueno, yo soy Mario Roset y soy director y cofundador de Civic House y Donar Online, así que encantado, gracias Majo y a todos los equipos por la invitación y a la gente que se está sumando. Muy lindo que en enero tengamos este espíritu de seguir formándonos y compartiendo buenas prácticas, así que bienvenidos. Mi nombre es Yana Luz Napolitano, yo soy encargada de comunicaciones y marketing de ADA ITW. Tengo ya casi 2 años en la organización y estoy súper contenta de también poder compartir con ustedes hoy. Gracias. Me llamo Gastón Wright, soy parte de la comisión directiva de Civic House y además tengo muchos años de experiencia en temas de sustentabilidad para organizaciones. Soy Leandro Ascensos, soy director de Change.org para Argentina, Chile y Uruguay. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto participar de esto. Bueno, genial. Y yo soy Majo, directora ejecutiva de Cubadilit, una de las organizaciones junto a Donar Online con quienes estuvimos creando estos podcasts que les mostraba recién. Ahora seguramente vamos a compartir los links ahí en el chat para que puedan ingresar. Queremos agradecer especialmente a la Fundación Tinker por poder apoyar estos webinarios. Y no solamente estos webinarios, sino también les anticipamos que en febrero vamos a tener un segundo webinario que es para la presentación de una investigación sobre modelos de sostenibilidad y la financiación de las organizaciones sociales. Así que tenemos un enero y febrero cargadito. Estoy pensando a ver si nos mandamos... ¿Están los links, güey? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, genial. Bueno, algo importante para nosotros es contarles que en este webinario no vamos a estar hablando ni de temas de fundraising ni de cooperación internacional, sino de distintas alternativas de sostenibilidad. Deme un segundo. Ahí está. Bueno, y para arrancar quiero preguntarles, perdón, estoy un poco perdida con las pantallas, a nuestros panelistas de hoy, ¿por qué es importante el tema de la sostenibilidad financiera en las organizaciones? ¿Por qué es importante tener diversas fuentes de ingresos? Empiezo con una pequeña reflexión. Creo que es importante por varias razones, pero una de las más importantes para mí es porque el no tener diferentes fuentes de financiamiento puede poner en peligro el futuro de la organización. Las organizaciones suelen ir a través de ciclos de mayores fondos o menor cantidad de fondos, y uno de los peligros, digamos, es creer que en el ciclo que uno tiene muchos fondos, uno está bien, cuando en realidad uno puede tener una exposición a un donante o pocos donantes, que en el periodo en donde bajan esos fondos puede poner en peligro la sustentabilidad de las organizaciones. Entonces ahí me parece que es muy importante pensar en la diversificación como un aspecto de contrarrestar ese fenómeno tan común en las organizaciones de la sociedad civil. Gracias, Gas, por arrancar por ahí. ¿Quién más? Voy yo. Dale, Lean. Bueno, para mí es importante también porque depender de una sola fuente de financiamiento también nos pone en un lugar de confort donde creemos que siempre se van a renovar las fuentes, o en el caso de organizaciones que trabajen por proyecto. Y bueno, y eso también nos genera mucha... estar en esta zona de confort y nunca pensar de qué otra manera de qué otras maneras podríamos obtener fondos. En mi caso me pasó en 2 organizaciones que trabajé, donde había claramente fuentes externas de financiamiento que uno las daba por contado todos los meses, diríamos, como ingresos desde afuera de colaboración externa, y de un día para el otro, te puede pasar de un mes para el otro, te encontrás con que no tenés, que arrancás de cero. Y ahí también al no pensar en otras fuentes, también te encontrás con una estructura de costos de tu organización que no la conoces, porque no sabes cuáles son los costos, cuánto cuestan obtener donantes,
cómo hacer esto de otra manera o más eficiente o con una estructura de costos mínima. Así que diría eso, nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. Está buenísimo, Lean. Sabes que hace poquito trabajamos con una organización que justamente nos vino a buscar por eso, ¿no? Tenía una organización estas grandes, estilo UNICEF, que representaba el 80% de su presupuesto y quería desarrollar productos, servicios para tener fuentes alternativas, así que me resuena mucho esto de no depender, ¿no?, de una sola fuente de ingresos. ¿Qué más? Dale, Yana. Voy. ¿Ahí me escuchan? Sí. Creo que también el peligro de entrar en esa zona de confort que hablaba Leandro es que te bloquea un poco como todo el proceso creativo, ¿no? Cuando dependes de una sola empresa o de una sola institución, primero que pones en riesgo un poco porque dependes también de la volatilidad que tenga esa empresa o esa institución. ¿Qué puede pasar si el día de mañana tiene un problema financiero y cae en bancarrota? Tú vas un poco arrastrando esos problemas también, ¿no? Pero también tu proceso creativo dentro de esa zona de confort se ve como depende también de qué necesita esa empresa, hasta dónde puede llegar, si chocas o no con algunos valores o algunos ideales que pueden tener, entonces capaz ya no te financian esa parte, o dices, bueno, nada, tengo esta suma de dinero que me entra mensual o anualmente, y no buscas nuevos recursos o nuevas maneras de ver con trabajo en equipo qué puedes crear nuevo, que eso también es muy rico, ¿no? Como tener esos desafíos y esos pequeños trabajos de decir, bueno, hasta dónde podemos llegar este año, qué podemos crear nuevo y cómo buscar una manera también diferente de hacerlo. Muy bueno, me sigo yo entonces. Sumo a todo lo dicho. El tema de la autonomía programática. Es decir, a veces cuando dependemos de una o dos o muy poquititas fuentes, hay riesgo de que nuestra agenda termine siendo la agenda de nuestro principal donante. Y cuando eso lo tenemos diversificado en muchas fuentes de ingreso o atomizado en una audiencia bastante amplia, el riesgo ese es muchísimo menor, por no decir que se minimiza al máximo. Y otro punto que creo que también es relevante es el tema de que un modelo de sostenibilidad alternativo, como los que van a poder escuchar a lo largo de los podcasts, nos obliga a validar a nuestra audiencia todo el tiempo. Es decir, nos obliga a ser mejores cada día, porque hay algo entre la oferta y la demanda que nos va contando y nos va diciendo si nos dejan de elegir. Y ya sea un donante individual que decide darse de baja y dejar de apoyar nuestra organización, o alguien que pueda comprar un producto o servicio nuestro, si lo deja de hacer es una alerta bastante temprana de que hay que estar atentos a quién es la audiencia para la que estamos trabajando y si lo que estamos ofreciendo agrega valor, ya sea un modelo u otro. Creo que eso para complementar lo dicho hasta ahora, que coincido al 100%. Me gusta. Y ahí quiero contarles que en los podcasts, porque ahí recién los escuchaba y pensaba, uy, ustedes tienen tantas experiencias para compartir de cómo se financian sus organizaciones, porque yo sé que todos ustedes tienen experiencias bien concretas. Y por ahí hoy, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, queremos que sepan que no vamos a estar ahondando en esos modelos, porque dentro de los podcasts hay varios modelos, creo que hay casi alrededor de 10 modelos distintos que ustedes pueden replicar, copiar, reinventar. Así que no nos vamos a estar metiendo hoy en los modelos de estas organizaciones. Y también quiero contarles que dentro de los podcasts hay experiencias concretas. O sea, no solamente modelos, sino experiencias y cómo se llegó y demás. Así que, bueno, vamos a buscar escaparle a esos temas que ya están dentro del podcast. Y me quedo ahí con un tema que traías, Yana, que en realidad es como un mito, hay algo medio tabú ahí, ¿no? De, bueno, pero ¿cómo puede ser, si somos organizaciones sociales, puede ser que vendamos productos, servicios o algún otro tipo de, no sé, lo que sea, experiencias? Quiero preguntarles, vos hablabas del propósito o los valores de la organización. ¿Cómo ven esta contradicción o este tabú que algunas veces las organizaciones nos traen? Wow, eso es bastante profundo, pero es súper interesante. Yo creo que
que además lo hemos escuchado en muchos otros ámbitos, ¿no? Que dice, o sea, o en muchas otras charlas que dices, bueno, ¿qué es una ONG? Creo que esa como que es la primera conversación que uno tiene que tener sincera con el equipo y con las personas que trabajan, porque también pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, que dices, bueno, trabajo en una ONG, y te dicen, ay, y te pagan, y vives, o sea, ¿cómo es ese mundo interno, ¿no? Y creo que es un mundo que es bastante diferente, pero que también, aunque es muy diferente, tiene que tener una estructura y un sistema parecido al de las empresas. O sea, tiene que tener un equipo, tiene que tener profesionales, tiene que generar ingresos. Em, la idea es que las ONGs perduren y que puedan tener una acción que cada vez impacte más. Entonces, si tienes unos ingresos que es un día sí, un día no, eso también te va a impactar en, digamos, en tu radar de acción. Entonces, esos valores es más como, bueno, ¿qué es para nosotros el profit y qué no? O sea, ¿por qué no podemos vender un producto si ese ingreso va a ayudar a una comunidad? Esos tabúes o esos prejuicios que tienen, que son también muy, muy viejos, es como, bueno, qué buenas, qué nuevas bases podemos hacer sobre las ONGs. ¿Está mal vender un producto? ¿Por qué está mal? Porque hay gente que lo puede pagar, por ejemplo, las universidades son organizaciones civiles sin fines de lucro. Hay gente que puede pagar un curso o una carrera universitaria y hay gente que no. Entonces, ¿cómo podemos hacer un sistema en el que podamos ayudar a todos y acceder a todos? Porque queremos todos tener la paz mundial y arreglar el mundo, pero a la vez tenemos equipos y organizaciones muy chiquitas que no logran tener un cuerpo financiero o un músculo financiero grande para poder seguir impactando y creciendo. Bueno, muy bueno, Jan, esto que traes. Me conecté ahí hace poquito con una organización de Colombia, que también justo tenía algunos productos digitales que querían empezar a comercializar. Nos pidieron acompañamiento para justamente como cambiar la mentalidad de algunas de las personas, como dar ese debate dentro de la organización, ¿no? Porque como decís, bueno, hay algunos todavía que por ahí están en un paradigma anterior. ¿Qué más? Puedo agregar por ahí algo que me deja pensando, el término de la generación de impacto. Es decir, uno está haciendo lo que sea que esté haciendo porque cree en esa causa y porque está buscando generar impacto. Hay algunas estrategias para financiarnos que no necesariamente estén alineadas con el impacto, ¿no? Yo puedo salir a vender plumeros porque eso me genera un ingreso para después llevar adelante mi misión. Y también puedo salir a vender algo, como en el caso de Ada, ¿no? que contaba un poco Yana, o alguien que vende un curso, y el ingreso está directamente relacionado al impacto. Entonces creo que hay formas de llevar adelante este tipo de estrategias que son difíciles, pero que si logras que un peso más, un dólar más vendido, significa una persona más impactada y eso están apilados, creo que es una buena respuesta para darnos cuenta de que estamos yendo por el camino correcto. Yo agregaría, sí, algún otro tipo de tabú. Bueno, obviamente el hablar de dinero en las organizaciones, también a veces como nos pone incómodos. La disciplina también, que para mí es clave a la hora de hablar de los ingresos, de los costos que tenemos o de las inversiones que estamos haciendo. Después, me parece que otro tabú que es interesante es el tema de cuánto pagamos por una contratación, que también nos pone incómodo, de contratar a un especialista en recaudación de fondos o en contratar a alguien que nos venga a mirar nuestras cuentas. Entonces, muchas veces terminamos pagando, decimos, bueno, no, esto lo tenemos que hacer con el menor costo posible. Entonces, nos metemos en un problema porque no solucionamos esto y además pagamos, o sea, no solucionamos nuestro problema financiero y terminamos pagando algo barato que tampoco nos reditúa. Eso me parece clave. Y bueno, y también no acompañar un poco, como decía Mario, de acompañar impacto con sostenibilidad. Como que siempre tienen que ir aparejados y no poder decir, no, este mes tuvimos un montón de impacto o hicimos un montón de cosas y cuando vamos a mirar los números no hay correlación.
Majo, agregando a esto que decía Leandro recién, me parece que un tema tabú es también el análisis que a veces hay en las organizaciones, por lo menos internamente, en la relación entre proyectos, ¿sí?, financiamiento y su estructura de recursos humanos, ¿sí? Creo que hay poca autocrítica o poco análisis con respecto, digamos, a cuál es la estructura de recursos humanos que tiene que tener una organización, y suele primar, digamos, siempre, me parece, el aspecto, digamos, más optimista de la ecuación financiera, en donde las organizaciones tienden a inflarse en términos de recursos humanos cuando, digamos, el ciclo económico es positivo, ¿sí? Y luego, digamos, tienen serios problemas, digamos, a la hora de financiar esos recursos humanos en el momento, digamos, en que tienen un ciclo negativo. Entonces, me parece que las empresas, digamos, por lo menos son muy cuidadosas, digamos, a la hora de pensar las contrataciones y cómo se contrata, digamos, a las personas, y creo que las organizaciones a veces, en términos de sustentabilidad, pecan, digamos, por el lado optimista y luego tienen, digamos, serios problemas de recursos humanos a la hora de enfrentar desafíos de ese tipo. Entonces me parece que ahí ese es un tema tabú que creo que, como decía Leandro, hay que profesionalizar mucho más esa toma de decisiones. Me encanta, Gas, esto que traes. Iría un pasito antes, antes de tener el problema. Una de las cosas de los resultados que obtuvimos de la investigación, que vamos a estar presentando en febrero, más o menos, es el tema de, a mayor profesionales en las organizaciones, mayores fondos o mayor diversidad de fondos. El tema es, porque eso es un lindo problema cuando ya estamos ahí, ¿no? Cuando tenemos proyectos, cuando nos llegaron proyectos grandes. ¿Qué hacemos esas organizaciones que por ahí están arrancando y todavía no tienen esos profesionales, tienen staff, un número de staff acotado, con el tema de esta diversificación de ingresos? ¿Qué consejos darían? Bueno, sigo yo con eso y abro la ronda. Yo nunca dejaría en manos, digamos, de voluntarios ese tipo de cosas. Creo que a veces hay una tendencia, pasa mucho, digamos, en cuestiones de sustentabilidad y en cuestiones de comunicación, dejar ese tipo de cosas en manos de que me lo haga un voluntario, tengo, digamos, ahí un chico que me puede ayudar, digamos, o tengo unos pasantes que vienen de Estados Unidos, digamos, y que me pueden ayudar. Son todas, digamos, como cosas clásicas que yo escucho permanentemente. Todos esos, digamos, son pésimas ideas, ¿sí? O sea, yo prefiero, digamos, que los pocos recursos que tenemos como organizaciones sean invertidos en gente bien paga y profesionalizada que pueda hacer esas dos cosas de manera eficiente y quizás aplicar el torniquete económico por otro lado, pero no dejar en temas de sustentabilidad librado, digamos, a un voluntario o a la amabilidad, digamos, de un chico americano que viene a trabajar con nosotros 6 meses. Sí, eso es clave, o sea, los voluntarios cumplen un rol muy hermoso en la parte de las organizaciones sin fines de lucro, pero hay cosas en las que deben mantenerse como una continuidad y verse desde un panorama como más estable, ¿no? Otra cosa que yo creo que es clave como en esos momentos iniciales es la planificación. Normalmente las ONGs vivimos como de la inmediatez, de que queremos actuar y ayudar ya a la comunidad beneficiaria, queremos ver como resultados humanos un poco más tangibles, ¿no? De decir, bueno, no sé, a ese niño le pude dar un plato de comida, a los adultos mayores les pudimos dar mejor calidad de vida, pero capaz los primeros pasos no son tan directos a la comunidad, sino un poco más de, bueno, cómo nos vamos a planificar, qué gente necesitamos, cuáles van a ser nuestras proyecciones, cómo vamos a empezar a conocer también nuestros números, o sea, conocer y saber qué tenemos y qué no es muy, muy importante. Y aunque también se necesita un poco de flexibilidad, porque hoy en día ningún plan sale al 100%, tener una proyección te va a poder guiar también en saber cómo y qué proyectos vas a necesitar y qué tipo de financiamiento vas a poder ir creando, ¿no? O sea, ya sea alianzas, ya sea lo que sea que puedas ir creando, necesitas tener un panorama macro. Quiero meter una voz disidente acá.
no por no estar de acuerdo, pero sino me parece que también, retomando tu pregunta, Majo, de qué le decimos a las organizaciones pequeñas, donde yo estuve ahí liderando una organización sin recursos o con muy pocos recursos, en donde cada peso contaba mucho, y en esos estadios por ahí las estrategias eran distintas a las de hoy. Y recuerdo que en esos estadios iniciales, los primeros 2 o 3 años de una organización sin recursos, algunas estrategias para nuestra sostenibilidad que tuvieron orígenes en equipos de voluntariado fueron muy eficientes, que nos permitieron luego seguir profesionalizándolo y armar equipos. Pero digo esto también porque por ahí quien escucha y está en una situación de menos cash flow, lógicamente, no descartemos esa opción. No, creo que puede servir. Está bien tener esta visión de lo que nos traía Gastón de, bueno, armemos equipos profesionales. También hay muchos voluntariados profesionales que en algunos casos han funcionado. Bueno, no quería dejar de mencionarlo. Y también con tu premisa, Majo, de lo que decías de la investigación, organizaciones más grandes o que tienen mejores o mayores rangos de ingresos, tienen mejores o equipos más profesionales. Y me preguntaba qué viene primero, ¿no? Si una cosa llevó a la otra o viceversa. Estimo que el equipo profesional llevó a mayor generación de ingresos, si no sería raro que haya sucedido. Pero me dejó pensando también tu pregunta eso. Miren, les cuento justo un caso. Nosotros estamos acompañando ahora, terminando un acompañamiento con una organización de México en temas también de sostenibilidad, y empezamos a trabajar con ellos y hicimos muchos experimentos, y ellos eran 3 personas de la organización y 2 voluntarios. Y en esos 3 meses más o menos del acompañamiento había un voluntario que era muy, muy pila y finalmente lo terminaron incorporando a la organización como alguien que se va a dedicar al desarrollo de negocios. Así que lo comparto porque eso me conecté con eso. Y quisiera volver, si están ok, con esto antes de empezar este webinario conversábamos sobre la importancia de la creatividad, ¿no? También a la hora de tener modelos alternativos de sostenibilidad. Muchas veces vemos organizaciones que, como decimos acá en Argentina, bueno, ya está, encontraron un modelo y tienen la vaca atada y ahí entra todo, hay una sola fuente de ingreso. ¿Qué rol juega la creatividad en todo esto? Voy yo, así hacemos ida y vuelta. El término vaca atada no sé si es conocido en toda América Latina. No estoy muy seguro del origen, si es del Martín Fierro o qué, pero acá usamos cuando la vaca que no se ve a ningún lado, encima la tenés atada, ¿no? Bueno, creo que hay 2 o 3 cosas. La primera es que nadie llega al punto de la vaca atada sin un proceso largo de mucho esfuerzo y de mucha inversión, que no sé si es algo que mencionamos hasta ahora, pero seguro que coincidimos, que llegar a estos estadios implica inversión de tiempo de gente profesional y también de recursos económicos y también de un plan, que también decía Yana hace un ratito. Sin ese plan, es muy difícil poder salir a realizar a buscar esa inversión necesaria para poder llevar adelante esto. Pero viniendo a tu pregunta, Majo, de la creatividad, es fundamental, termina siendo fundamental porque uno no sabe, por más que tenga un plan, no sabe dónde va a estar terminando en un mes, en 6 meses o en un año. Y a nosotros nos ha pasado en diversos proyectos que la idea original de cómo se iba a sostener en el día 1 parecía brillante y al mes 3 nos dimos cuenta que no iba para ningún lado y tuvimos que apelar a equipos profesionales, a creatividad, a espacios, a animarnos a opinar o a decir cosas que a priori parecían completamente disparatadas, que después alguien la toma, la continúa y termina formándose lo que hoy, por ejemplo, conocemos como Donar Online, ¿no? Que es un proyecto que decís, bueno, funciona, tiene la vaca atada en algún momento, en algún punto, que no la tiene, pero podría dar esa sensación, y lo que es hoy tiene que ver con creatividad y esfuerzos de los últimos 5 o 6 años y una iteración constante. Yo agregaría que, digamos, en el caso de que tuvieras algún proyecto, programa, organización que tuviera la vaca atada,
también lo utilizaría, digamos, para destinar a un fondo o ahorro, básicamente, para de esto que hablamos al principio, ¿no? De diversificar, en el caso de cómo harías o cuánto tiempo te tomaría cambiar tu modelo de sostenibilidad y cuánto implicaría esto en cuánto voy a necesitar de presupuesto. Si de acá a 6 meses, a un año, quiero cambiar mi modelo. Bueno, lo utilizaría para eso. Y Leani, te hago una pregunta ahí, porque también hay muchas organizaciones por ahí, las que tienen muchos años o más tradicionales, que de hecho es también un hallazgo de la investigación, ¿no? Que cuanto más años tienen las organizaciones, más sustentables son con las fuentes de ingresos y demás. Pero bueno, también hay todo un riesgo, una apuesta, que por ahí en organizaciones más tradicionales siempre está esto de, bueno, siempre lo hicimos de esta forma, ¿no? ¿Qué riesgos ven en esas organizaciones por ahí más tradicionales? Yo desde mi experiencia veo muchas veces mucho proceso, control, como burocracia, no sé, me queda esa pregunta con el tema de fuentes de ingresos, ¿no? Sí, agrego esto último. Ahí me parece que en organizaciones tradicionales existe, si bien esto de la vaca atada, pero también existe el miedo de cómo me cambio a otro modelo. Hace unas semanas me pasó a hablar con una persona de una organización así de muchos años, muchísima experiencia, y que estaban en un punto de decir, bueno, este modelo ya para nosotros está agotado, queremos cambiar y la verdad que no sabemos cómo cambiar. ¿Cuánto me va a salir cambiar a otro modelo? ¿Qué recursos necesito para cambiar? Porque tomar esa decisión también me parece que implica creatividad, ¿no? Atreverse a decir voy para otro lado y necesito, y aunque tenga un montón de años en el país y aunque me conozcan todos, eso me parece que es fundamental, poder reconocer eso. Agrego algo más a lo que decía Lea también, que esto él lo conoce muy bien, digamos, porque las fuentes de financiamiento de la organización que él dirige son 100% digitales, y ahí me parece, digamos, que el punto, digamos, también está en traer a la mesa todo el punto o toda la discusión en donde Donar Online sé que tiene, digamos, como una estrategia, digamos, muy definida sobre esto y evangelizan sobre esto, que es cómo ayudar a estas organizaciones a hacer la transición a modelos de sustentabilidad digital que a veces son mucho más fáciles o mucho más simples de adoptar en estas organizaciones que surgieron con el ADN digital, ¿sí? Y mucho más difícil en organizaciones que surgieron en los 80, en los 90, y ni que hablar, digamos, de organizaciones mucho más antiguas que no tienen, digamos, estos equipos, digamos, preparados para iniciar este desafío. Me parece que ahí creo que la innovación en todo lo que es la sostenibilidad digital de las organizaciones es algo sumamente importante, y que también, vuelvo a repetir esto, no dejaría, digamos, eso tampoco en manos, digamos, de gente que no sepa cómo hacer esa transición. Creo que ahí hay oportunidades también muy grandes de trabajar con nuestros donantes corporativos, ¿sí? Para explicarles que el futuro, digamos, de la sustentabilidad de nuestras organizaciones, por lo menos por el lado de donantes recurrentes individuales, está en cómo hago para que mi mamá, digamos, done a la organización en la que yo trabajo, no cómo hago, digamos, para que el Banco Galicia, digamos, me dé 1 millón de pesos, ¿sí? Y eso lo voy a lograr a través de lo digital, no a través de otras formas, digamos, de recaudación de fondos. Dale, Yana. Me sumo, tenía como muchas ideas encima porque están diciendo cosas muy interesantes, pero creo que algo que comentó Leandro que está interesantísimo es que el problema de la vaca atada, o nosotros también le decimos la gallina de los huevos de oro, es que te mantiene en un estado en el que no siempre va a ser así. O sea, justo ahí en el chat estaban diciendo, bueno, sí, pero en tiempos de pandemia eso cambió. Y creo que por eso es tan clave tener diferentes tipos de ingresos o de financiamiento, porque si tienes un mismo proyecto siempre y no sales de tu zona de confort, o tienes un mismo sistema de ingresos, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana eso no existe, ¿no? Y creo que ahí entra, como dijimos, la creatividad, ahí entra la organización, pero también en darte
algunas veces las organizaciones vivimos mucho en lo que está pasando el día a día, ¿no? Y no nos sentamos 5 minutos y decir, bueno, vamos a revisar un poco atrás, qué nos ha funcionado, qué no, qué podemos cambiar. Ese tiempo también de pensar un poco y hacer una pausa es necesario, no para esperar a que vuelva a pasar una pandemia y tengamos que enfrentarnos a cambios de manera brusca, sino nosotros también ver cómo poder generar esos cambios que te den espacio a la creatividad, a la diversidad y a ingreso también de otros nuevos talentos o incluso dentro de tu mismo equipo te pueden salir nuevas ideas. Majo, agrego lo último, perdón. Otra cosa que yo sería creativo es que si tengo uno o dos donantes tradicionales, les pediría que la próxima donación, el próximo grant, sea que me lo den para cambiar, para diversificar mis fuentes. En lugar de seguir, digamos, con lo mismo, diría, bueno, necesito que me ayudes este año o de acá a 2 años para diversificar o hacer un cambio importante en mi recaudación de fondos. Me lleva a hacer extensivo esa recomendación de Leandro a los donantes que están escuchando este webinario también, de que a veces existe una resistencia o por ahí no es prioritario en muchos casos. Es importante que nos acompañen a las organizaciones también a llevar este camino. Y una recomendación de lectura de lo dicho por Lean y Jana. Hay un libro que se llama La paradoja de la innovación, que habla de lo que puede pasar si tenés el burro atado, que escuché que se dice así en Guatemala, y no tenés la posibilidad de seguir innovando y seguir siendo creativo en la forma en que te sostenés y los riesgos que se corren si te quedás como casado a una sola estrategia. Está buenísimo. Así repasando, escucho que la creatividad es uno de los pilares, esto de tener una pata fuerte digital, esto de que traía Lean de animarse, ¿no? Bueno, hacer ese cambio. Y quiero retomar un poquito con el tema del equipo. Y conecto, Jana, con esto que vos decías de animarse a cambiar. Nosotros hablamos mucho de la agilidad de pivotear. Entonces les quiero preguntar qué características creen que tienen que tener los equipos y las personas de las organizaciones para esta nueva normalidad, ¿no? De la pospandemia, para poder ser sustentables económicamente. Para mí, creo que algo que lo vivo mucho, bueno, también es como parte de lo que estudié siempre, algo muy clave entre los equipos tiene que ser la comunicación y la transparencia, ¿no? También ese miedo de decir números y de decir cómo estamos, de, bueno, crear miedo porque hay escasez o porque estamos demasiado bien, entonces que tampoco la gente se conforme. Creo que esa transparencia es necesaria, decir, bueno, estamos aquí, estos son nuestros números, estos son nuestros ingresos y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, entre todos buscar formas de o hacer algo diferente o buscar y decir, bueno, ¿en qué nos enfocamos? ¿Nos enfocamos hacia adentro, nos enfocamos hacia afuera? ¿Cómo invertimos ese dinero? ¿Cómo lo distribuimos? Y también el tabú que siempre está, ya que hemos hablado tanto tabú, que son los gastos fijos, ¿no? También siempre hay un miedo de decir, bueno, no, el 40, 50% de lo que hemos recaudado tiene que ir a gastos fijos y eso parece que fuese el sablazo más duro de la vida. Y algunas veces dices, bueno, no, pero ese 50% es porque tenemos profesionales increíbles que multiplican y son los que ayudan después a tener un ingreso mucho más amplio. Entonces, la transparencia y la comunicación entre el equipo y los números creo que hoy en día es muy importante para saber también cómo salir todos adelante. Sí, yo agregaría lo de Jana, estoy totalmente de acuerdo con la transparencia. Agregaría también en cuanto a equipos, retomando lo que decía Gastón, esto de no armar equipos súper grandes o tener un proyecto, un programa y contratar, no sé, 20, 30 personas. En mi opinión funcionan mejor, de acuerdo a las organizaciones, a diferentes organizaciones, pero tener un equipo chico, especializado y ágil en el sentido que nos permita, si tenemos que cambiar un poco el foco o estar en diferentes proyectos, que nos permita saltar rápidamente, me enfocaría de ese lado. Mario, te veo ahí con ganas.
Tengo ganas de agregar algo, pero no sé si tiene tanto que ver con esta pregunta, así que te dejo continuar. No hace falta que opinemos todos en todas las preguntas, ¿no? Claro. Bueno, genial. Y una cosa, otro de las claves que también identificamos en la investigación, que las organizaciones declaran que tienen muchos desafíos a la hora de vender, ¿no? Y suena fuerte, ¿no? La palabra de vender en una organización social. Pero bueno, quiero preguntarle su experiencia con esto. Bueno, tenemos productos, servicios, lo que sea. ¿Cómo salir a ofrecer eso, ¿no? ¿Qué tipo de expertise se necesita? Porque es un desafío. Ahí digo dos cosas, digamos, porque tenemos poco tiempo, pero si tuviera que priorizar, priorizaría dos cuestiones. Una es salirse de este mindset de que nosotros no vendemos. Sí estamos vendiendo, la única diferencia es que vendemos productos de cambio social, ¿sí? Y esos productos de cambio social compiten en un mercado en donde hay muchos actores compitiendo por pocos recursos, o compiten por donantes o compiten, digamos, por proyectos, ¿sí? Entonces, creo que hay creo que hay un lenguaje, digamos, que está bien, digamos, para cuando hacemos reuniones entre organizaciones, digamos, tiene que ver con la cooperación, etcétera, etcétera, digamos, pero sí hay que reconocer que hay competencia y en esa competencia, digamos, es por recursos limitados. Entonces, el cambio y pensar en que estamos vendiendo productos de cambio social es un cambio, digamos, de mindset y de cultura de la organización importante. Y el segundo, podría decir un montón más de cosas, digamos, pero para mí, digamos, una de las cosas que más ha funcionado, digamos, en el largo plazo para mí es todo lo visual, es decir, digamos, cómo las organizaciones tienen que invertir mucho en diseño, cómo, digamos, hacer propuestas, digamos, o propuestas de valor a donantes, no solo donantes corporativos, digamos, o institucionales, sino que también a donantes individuales, atraerlos, digamos, por el lado visual, ¿sí? Es decir, muchas veces uno ve estos proyectos escritos, digamos, en unos formatos, digamos, que son realmente, digamos, como poco visualmente interesantes y me parece que invertir, digamos, recursos en mejorar eso hace que nuestro producto de cambio social sea diferente al de otros, ¿sí? Así que me parece que esas dos cosas son las que diría en el poco tiempo que tenemos. Sí, sobre el tiempo quiero decir algo. Podemos terminar en punto, podemos también quedarnos con preguntas y demás. Solo como para las personas que están ahí. Vamos a responder todas sus preguntas, las estamos recogiendo y pronto las vamos a responder. Así que eso. Sí, Mario. Bien, sobre este tema, ¿no? de la venta y cómo aprendemos. Creo que hay algunas cosas que se relacionan con lo que hablábamos antes, con cierto tabú. Incluso a veces cuando abrimos una búsqueda para llamar a alguien a nuestra organización que haga ese trabajo comercial, muchas veces no le llamamos de esa manera. Como que hay algo ahí que cuesta decir que estamos saliendo a buscar a alguien comercial para salir a vender lo que tengamos para ofrecer. Eso sigue siendo una resistencia, al menos por conversaciones con muchas organizaciones. Pero después creo que hay un par de cuestiones que lo acercan, acercan la posibilidad de éxito en ese tipo de estrategias, que tienen que ver con cosas bastante sencillas y muy utilizadas en el mundo privado, que es método y sistema. Es decir, para poder salir a ofrecer un producto, un servicio o un donante individual y demás, hay una metodología que cada cual irá encontrando la suya, pero hay un método que hay que seguir, hay un proceso que puede implicar, bueno, un primer contacto, si no hay respuesta a los 4 días, hay un segundo contacto. Todo eso se puede ir armando un flujo que incluso aprovechando la tecnología y las herramientas digitales se puede hasta automatizar, haciendo mucho más eficiente ese tipo de esfuerzo. Bueno, eso es algo que se ve, pero no tanto, y también siento que hay una oportunidad. Me sumo con también 2 consejos. Uno es tener a alguien en específico.
O sea, como dijo Leandro, no sumar equipos enormes, pero sí tener a alguien que ese sea como, que piense en eso, ¿no? Porque algunas veces decimos, bueno, todos vendemos, y sí, uno siempre, como cada quien desde su lado, capaz vende a la organización o las necesidades, pero que tengas a alguien que piense en eso, que no tenga pena, que hable, que sepa, y además que siempre tenga en mente como, estoy vendiendo por un bien mayor, por una comunidad, por querer ayudar a alguien, ¿no? Y lo otro es conocer a quién le vas a vender. O sea, conocer como tu cliente, digamos, porque algunas veces uno sale a vender y bueno, pero ¿a quién le estás hablando? ¿Qué necesidades tiene esa comunidad o ese grupo o esas empresas? ¿Cómo puedes crear? Porque al final todos son crear relaciones, ¿no? Así sea con una empresa, la empresa también tiene personalidad de marca, etcétera, valores y afinidades en las que puedas hacer clic. Entonces, también tener como bien mapeado y targeteado todos tus posibles clientes, porque para todos también vas a tener estrategias diferentes y esas cosas las tienes que pensar previamente. Entonces, tener como tus mapitas mentales de todos tus grupos posibles. Ahí nos preguntaban, ya un poquito metiéndonos en algunas preguntas que van llegando, ¿cuál es el primer paso que una organización que quiere empezar a diversificar sus fondos puede dar en su experiencia, ¿no? Para mí, mirar hacia adentro y ver cuáles pueden ser nuestras potenciales propuestas de valor. ¿Qué tiene nuestra organización que nos haga únicas, que nos haga distintas? Creo que esa primera reflexión interna creo que es un muy necesario, digamos, primer paso. Después hay otros y son bastantes los que vienen después, pero yo arrancaría por ahí, como qué tengo de único. Y en segundo lugar, ¿quién es mi audiencia? Esto también, ¿no? Como, ¿a quién le interesa lo que yo tengo de específico? Si hay algo que me hace único, ¿quién es la persona que está interesada en el tipo de conocimiento o agenda o con intereses comunes a lo que cada uno hace? Creo que con esas cosas, a partir de ahí, el resto debería de acomodarse. Salvo ahí un segundo del rol de moderadora. Ustedes saben que desde Cubadili acompañamos, sobre todo en estos primeros pasos. Y una cosa que hacemos muy cerca de lo que contaba Mario es cuando vemos esto, bueno, ¿qué valor agregamos? Es entender que nosotros hablamos de jobs to be done, ¿no? Como qué trabajos o qué acciones está haciendo nuestra comunidad cercana por los cuales pagarían. Entonces, como empezar a identificar primero, lo que dice Mario, de bueno, quién es nuestra comunidad, quiénes tenemos más cerca, más lejos, y después qué dolores tienen y qué de eso nosotros podemos resolver. Como ahí generalmente hay un primer mapeo, ese es como el primer paso, por lo menos en general cómo acompañamos a las organizaciones, y un segundo paso más de experimentación, ¿no? Así que no quería dejar de sumar eso. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo para las organizaciones que están con ganas de diversificar sus fuentes? Yo diría, bueno, también saber, agregando un poco a lo que decía Mario, también cuál es mi límite, digamos, hasta dónde no voy a vender o hasta qué no vendería, diríamos, o qué me podría traer problemas en mi día a día, porque después por ahí puede ser en términos de dinero quizás es muy bueno, pero después me genera un problema hacia adentro lo que vendí o lo que estoy haciendo. Y ahí pondría un límite. Y después también, bueno, conocer qué oportunidades hay, cómo me puedo diversificar, si es algo totalmente digital o si solamente me alcanzaría o necesitaría, no sé, un grupo de 10 donantes individuales que me apoyen sin restricciones, diríamos. Eso también podría ser, o digamos, evaluar qué opciones hay dentro de la contingencia, de la coyuntura de cada país. Algo que sumo de lo que dijo Leandro de ver qué oportunidades hay también es investigar un poco, ¿no? Algunas veces maquinamos mucho para inventar la rueda. Hay modelos y hay muchísimas organizaciones que están haciendo cosas espectaculares en todas partes del mundo. Entonces,
Nosotros en Venezuela teníamos un dicho que es, bueno, tropicalizar. O sea, ver un modelo que esté funcionando en algún otro lado, que tanto, no hacerlo igual porque nunca las organizaciones son iguales. O sea, nunca vas a copiar y pegar, eso es como cuando crearon las constituciones, nunca vas a copiar y pegar algo y te va a servir exactamente a ti. Tú tienes otras culturas, otra gente, otro cliente, pero tropicalizarlo o adaptarlo un poco si te sirve, porque también hay que hacer esa pregunta, ¿me sirve o no? Capaz UNICEF hace una campaña espectacular, pero no resuena conmigo. Ver todos esos modelos que están haciendo otras organizaciones, porque también la creatividad se va construyendo, ¿no? O sea, es un trabajo que hay que ir haciendo de a poco, uno no nace totalmente creativo, hay gente que sí, pero hay otra que no. Entonces, investigar, estudiar qué están haciendo las otras organizaciones, ver qué nos puede servir a nosotros, cómo lo podemos adaptar, cómo se ajusta a nuestra comunidad, tanto a la que ayudamos como a la que vamos a pedir ayuda. Eso también es bastante enriquecedor cuando uno está iniciando. Está buenísimo. Ahí les cuento que en los podcasts justamente hay estos modelos que ya funcionan, que hay organizaciones que ya lo están usando, así que me parece que de acá, directo a los podcasts, a escuchar y reinventar esos modelos que ya funcionan. ¿Algo más? ¿Alguien quiere sumar algo más? Sí. Si no, seguimos con preguntas. Sí, dale. Yo, Jana. perdón, que me enganche mucho, pero es que me gusta hablar mucho de estos temas. La otra también es pedir ayuda. Algunas veces nos sentimos muy solos, más que nada cuando somos organizaciones tan chiquitas, que dices, bueno, pero no sé, somos 3 señoras mayores queriendo ayudar a una comunidad, ¿cómo hacemos? Nadie nos va a escuchar. Antes había muchísima competencia, creo que hoy se ha creado como toda una comunidad mucho más colaborativa. Entonces, el preguntar, el tocar la puerta a otra organización y decir, bueno, me gustó esto, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo eso se puede adaptar a mí? Creo que estamos en una era en la que tanto las crisis como la humanidad ha cambiado y nos estamos ayudando mucho en eso y eso también es muy lindo poder experimentarlo. Buenísimo. Ahí nos preguntaban qué porcentaje creen que las organizaciones deberían destinar a la recaudación de fondos. Ahí arranco yo. Hay en lo que tiene que ver con el mundo de las plataformas digitales un concepto que se llama el costo por adquisición y el valor de vida de un usuario, de un cliente o de un donante. Entonces a mí me gusta más pensarlo en esa relación. ¿Cuánto es el esfuerzo y cuál es el costo que a mí me lleva conseguir un nuevo donante individual o conseguir un nuevo cliente o alguien que compre lo que yo tengo para ofrecer? Y cuánto esa persona o ese individuo o esa institución me va a aportar a lo largo de su relación con mi organización. En ese vínculo entre las dos cosas, que espero haber sido claro, quien lo quiere googlear puede, en inglés se llama Lifetime Value, que es el valor de la vida de ese usuario o cliente, y Cost per Acquisition, que es el costo por adquisición de cada uno de estos donantes o clientes. Lo pueden buscar en muchísima información al respecto. Lo que a mí me gusta ver es que la relación entre el costo de adquirirlo y la adquisición en sí debería no ser mayor a 3:1. Es decir, yo puedo invertir 1 si me va a generar 3. No correría el riesgo de invertir 1,5, 2 o 2,5 si voy a generar 3 en estos términos. Pero ojo que la forma que estoy respondiendo no es necesariamente alineada a la pregunta, porque la pregunta habla de porcentaje del ingreso de mi organización. Entonces, como eso difiere mucho entre organización y organización, difiere mucho si trabaja mucho por programas y si tiene costos fijos altos o bajos, o una buena parte del presupuesto costo variable, yo prefiero responderlo desde esta óptica de cuánto me cuesta adquirir un nuevo donante. Bueno, yo ahí sumo un consejo, también un libro que me gustó mucho, que hay que ver si debe estar en español, que se llama Lean Analytics, que ahora anoto ahí el nombre, que básicamente es un libro sobre métricas y qué cosas medir depende del producto o servicio que tenemos. Así que lo recomiendo mucho, sobre todo para, bueno, pues imagino que acá hay mucha diversidad de productos y servicios.
Ahora lo anotamos, Claudia. Bien, y ahí también nos preguntaban si el vendedor, la vendedora debería estar dentro de la organización o ser alguien externo. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Yo creo que ahí hay que ser flexibles. No me parece que sea algo que la organización tenga que tenerlo, como se dice, in-house, ¿sí? Sí apuntaría, digamos, a que a mayor nivel de profesionalización, y volviendo un poco a lo que decía Mario con respecto a los voluntarios y el rol de los voluntarios en la adquisición de fondos o en la diversificación de fondos, sí, digamos, idealmente sería que las organizaciones puedan evolucionar a tener estos roles, digamos, que son claves dentro de la estructura de una organización. Ahora, muchas veces lo que pasa, y quizás esto Leandro lo mencionó, digamos, en un momento, organizaciones pequeñas de un día para el otro crecen mucho porque reciben, digamos, determinada cantidad de fondos, y a veces, digamos, esos fondos no saben en cómo invertirlos, y ahí me parece que es una buena decisión no sumar, digamos, staff a la organización, no crear, digamos, roles que después no sabemos si podemos sostener en el largo plazo, y ser dinámicos, digamos, y racionales en términos de poder contratar gente muy profesionalizada que puede salir a vender estos productos por nosotros. Entonces no veo ahí, digamos, como una dicotomía en que tiene que ser externo, digamos, o interno. Me parece que tiene que ver con la evolución de cada organización, y hay que ser flexibles con respecto a eso. Sí, lo que pongo especial énfasis, digamos, es en poder tomar la decisión, y que es muy buena esa decisión, de poder invertir esos recursos en hacer eso, ¿sí? Digamos, en poder decir, voy a dedicar parte de estos fondos a que esto empiece a pasar dentro de mi organización. Yo agrego otra, Majo, sí, dale, Lea. que también puede pasar, que está dentro, como yo digo, el dilema del fundador, ¿no? Que el fundador hace recaudación de fondos, va a pedir, diríamos, hace las ventas, también controla los gastos y también implementa. Me parece que ahí es necesaria, o sea, si el fundador es buen vendedor, obviamente lo súper mantendría, y es genial, porque obviamente la persona que fundó o el director, si es bueno vendiendo, la verdad que es excelente, pero sí siempre tendría acompañado, digo, en el caso que no lo sea, acompañarlo de un buen vendedor, y si no, alguien que sea, como dije antes, que le mantenga la disciplina de la recaudación de fondos. Esos dúos me parece que funcionan bien. Y quiero sumar una cosa, que yo a priori preferiría que quien va a vender sea alguien interno. Es una preferencia, no digo que sea la única manera, pero de no ser interno, o siendo interno también, lo que siento que nos debemos de asegurar es que esté regido también por el impacto social de la organización. A veces el riesgo de cuando sea un externo, que puede llegar a estar mayor motivación por una comisión de su venta o los logros de las metas, que son súper importantes y las recomendamos también, pero cuidaría mucho y no olvidaría cuál es nuestra misión y cuál es el motivo y la causa y la razón por la cual estamos saliendo a vender. Y eso siento que cuando es alguien in-house, tiene más chance de respirarlo, de vivirlo dentro de la organización, y que por lo tanto puede mantener mejor ese equilibrio. Les hago una pregunta más que salía ahí, que tiene que ver más con las personas y con el equipo. ¿Qué hago si después de este webinario me doy cuenta que no tengo el equipo que necesito para ser sostenible, para diversificar fuentes, para vender? ¿Qué recomendaciones tienen? ¿Cómo genera esa transformación? Es una pregunta para todo un día de trabajo, ni siquiera un día, digamos, toda una semana, todo un mes. Yo creo que el hecho de poder internalizar y que tenemos estos problemas, y que estos son problemas comunes a todas las organizaciones, ya es un paso enorme, ¿sí?
creo que ahí está un poco la diferencia entre el sector privado, digamos, y las organizaciones de la sociedad civil, y es que a mí me parece que, a tu pregunta, digamos, Majo, las organizaciones de la sociedad civil quizás, digamos, tardan un poco más en hacerse esta pregunta, y cuando se hacen esta pregunta y hay que tomar decisiones, ya es un poco tarde, ¿sí? Y creo que el contexto que vivimos este año, que fue muy crítico para muchas organizaciones de la sociedad civil, agarró a muchas organizaciones que quizás veían esto, que podía llegar a pasar, ¿sí? Esta tensión que se da con la diversificación de fuentes, y bueno, apareció un fenómeno totalmente externo, que es el contexto de COVID, y muchas organizaciones tuvieron que cerrar, ¿sí? Entonces, creo que para que no pase esto, digamos, nuevamente, digamos, y para que nuestras organizaciones estén a salvo de estos contextos, yo creo que lo mejor es empezar rápido a tomar estas decisiones, y no tiene que ver con que los equipos, digamos, no funcionan, o quizás, digamos, no tengo el equipo, sino capaz lo que necesito es reorganizar el equipo de tal manera que internamente pueda estar preparado a manejar este tipo de desafíos, ¿sí? Ahora, les tengo que ser sumamente sincero, digamos, y brutal, digamos, con esto que voy a decir, y si hay gente que no funciona, hay que tomar la decisión, digamos, también, de que la gente que no funciona, digamos, por más que sea una ONG, hay que tomar a veces decisiones difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, porque lo primero es lo que dijo Mario, digamos, en un momento, y Leandro, digamos, también, es la misión, digamos, de la organización. Y yo no puedo poner en riesgo la misión o la visión de una organización en el largo plazo, digamos, que es lo que tiene que lograr esa organización en el futuro, porque no me funcionan 2 o 3 personas, ¿sí? Hoy. Es decir, tengo que tomar la decisión de qué hago con esas 2 o 3 personas, por más duro que sea. Gracias, Gastón. Siempre agradecemos tu brutalidad. Nos preguntó antes, ¿no? Del webinar, y dijimos, sí, Gastón, queremos que seas vos. Dale, Yana. Igual ahí, aunque puede pasar que 2 o 3 personas del equipo no funcionen y haya que hacer un cambio dramático, algunas veces los equipos no funcionan porque no están bien guiados. O sea, como que no hay un rumbo muy claro. Y ahí también lo que puede funcionar es, bueno, busquemos a alguien externo que nos vea desde afuera y diga, bueno, algunas veces te pasa con el closet, ¿no? Que dices, no, yo dentro de mi desorden consigo todo. O sea, yo sé dónde está todo. Y de repente llega tu mamá, tu papá o tu hermana y te dice, esto, o sea, no va. Y llega María Kondo y te arregla la vida. Eso pasa también algunas veces con las organizaciones. El trabajar día a día y tapar o apagar fuegos, que muchas vivimos así, no nos da como pie a decir, bueno, ¿dónde estamos? Y capaz esa persona que, no sé, está en administración, no le gusta y le tocó o tapó un hueco en ese momento, pero te puede ayudar en ventas. Entonces, buscar a alguien externo que te vea desde arriba y diga, bueno, esto lo podemos reajustar o podemos trabajar con el equipo que tenemos, porque algunas veces tienes que trabajar con la gente que tienes porque no tienes otros recursos. Entonces, sacarle provecho y sacar la mejor versión de cada quien, ¿no? Entonces, hay gente que te puede ayudar en esa área. Una recomendación bien práctica que vi ahí entre las preguntas y que en general siempre uno escucha que suele ser una traba, es algunas estrategias no las llevo adelante porque el marco legal no me lo permite. Y eso puede ser así o no. En la mayoría de los casos no, hay muchas excepciones, y siempre que hagamos actividades que estén relacionadas a nuestra misión, existen las formas legales para poder llevar adelante esas actividades de manera genuina y lícita dentro de nuestras organizaciones. Y a veces por ahí, quienes son profesionales de abogadas o abogados, contadores, contadoras, tienden a tener una primera respuesta de eso no se puede, y las legislaciones van cambiando, van moviéndose y existen nuevas normativas
que empezaron a ser más abiertas en este tipo de actividades. Entonces, sugerencia ahí es hablar con estudios diversos, tener 3, 4 puntos de vista. Quienes estén en Argentina no dejen de contactar al estudio Becar Varela, que hace un pro bono y tiene estos temas muy bien estudiados y los puede asesorar. Quienes estén afuera de Argentina, hay una organización internacional que se llama Trust Law, que son distintos bufetes de abogados distribuidos en el mundo, que también pueden acompañar a sacarse estas dudas, digamos, que no sea una traba lo fiscal y legal, porque en la gran mayoría de los casos no lo es. Está bueno. Ahí me gustaba mucho esta pregunta, este comentario más que nada de Eduardo, que decía, uy, todo esto que escucho me queda tan lejos, ¿no? También acá incentivar a que, bueno, depende de dónde esté su organización, serán distintas estrategias, ¿no? Por ahí, si es una organización que está arrancando con voluntarios, por ahí esto de hablar de profesionalizar al equipo o de tener diversas fuentes de ingresos, por ahí no es el momento. Como me parece que cada organización tiene su momento pasito a pasito. Lo importante es eso, ¿no? Como no perder el ritmo. Bueno, ahí, Majo, sí. Agrego una cosa más, una sugerencia también, ¿no? Para organizaciones así que están empezando o que tienen un trabajo bien en ciudades, como muy específicas, trabajo más de base. Y esto como organización así también que maneja muchísimos usuarios, ¿no? Junten todos los datos que puedan con la gente con la que trabajen o de los eventos que realicen, ya sea pedirles su WhatsApp, ya sea pedirles el mail, y empezando esto con un Excel, guardándolos, el nombre de la persona, su teléfono, y al principio van a aparecer 5, después van a aparecer 10 y en un momento van a ser 500. Y eso en un momento que ustedes necesiten a fin de año, cuando hay que pagar las cuentas, a mitad de año, cuando ustedes lo necesiten, pueden, imagínense, mandarle un mensaje diciendo a esas 500 personas, ustedes que valoran mucho nuestro trabajo acá en la ciudad, necesitamos un pequeño aporte para seguir trabajando en el barrio. Les digo que eso puede hacer muchísimo la diferencia en ámbitos locales, así muy específicos. Coincido mucho, iba a hacer una intervención muy parecida, pero solo agrego una cosa que es, y además, si se logra hacer eso bien, es un incentivo para darte cuenta de que esa estrategia puede escalar, porque son círculos. Primero es la gente que ya conoces, pero si no logras que la gente que ya conoces te apoye, es muy difícil pensar en un segundo o un tercer círculo más lejano. Pero estrategias de donantes individuales se pueden arrancar con muy poquito, con reunión de staff, comisión directiva, y plantearse un objetivo, bueno, que cada cual traiga 2 nuevos donantes individuales. Y bueno, si cuando tengas 20 empezás a ver que genera un flujo de ingresos mensuales recurrentes, traigo esto que no lo mencionamos acá, pero de gran importancia, ¿no? Que sean aportes que podamos ver que son continuos en el tiempo. Una vez que eso se empieza a ver, se genera también como mejores mecanismos, entusiasmos y penetra más en el equipo para poder empujar este tipo de estrategias cuando tenés poco al principio. Bien, ya como para ir cerrando, quiero preguntarles, bueno, ¿qué consejos le dejan a esas organizaciones que están arrancando, ¿no? Me quedo con esta pregunta de Eduardo. ¿Qué más? Ahí lean, traía un consejo, Mario, algo más para esas organizaciones que están recién empezando, aparte de escuchar los podcasts, por supuesto. Por el lado mío, creo que por el lado mío. Perdón, Yana. No, dale, Gastón. Por el lado mío, creo que si tuviera que priorizar algo que es de bajo costo y que se puede hacer con voluntarios, que no requiere una inversión importante, es pensar, digamos, todo lo visual alrededor de la organización, ¿sí? Digamos, creo que es un proyecto lindo, digamos, muchas organizaciones tienen, hay como una suerte de contradicción entre lo que hacen, digamos, y lo que uno ve en sus sitios de internet, digamos, o en sus materiales, y me parece que hoy una organización pequeña puede acceder, digamos, a
a trabajo voluntario de un diseñador, ¿sí? Puede acceder a que le hagan un análisis de todas sus redes, digamos, para ver si la forma en que están publicando, el tipo de contenido está alineado con lo que hacen. A mí me parece que el foco, digamos, en que las audiencias que consumen nuestro producto de impacto social, digamos, ya sea cualquiera de los nichos en los que estamos, puedan entender y apasionarse, digamos, también con lo que ven, es algo que tiene un costo, digamos, relativamente bajo y tiene como decía Mario, un retorno a la inversión para futuras actividades en donde sí ya requiere, digamos, más inversión, digamos, monetaria, pero si no empezamos a construir la identidad visual de nuestra organización y no somos agradables, ¿sí? Visualmente, después es muy difícil poder construir esa estrategia de comunicación con recursos. Sí, tal cual. Y sumada a lo visual y a lo lindo, creo que dos consejos que yo daría. Uno es estar presente en el mundo digital. No solo porque soy millennial, sino porque también hoy en día es como, bueno, si no está en Instagram, no lo posteaste, no lo hiciste, ¿no? También darnos a conocer un poco ahí, más, creo que ahí comentó Eduardo que la gente alrededor en el barrio es más lo que necesita ayuda que lo que puede ayudar. Entonces, buscar alternativas de apoyos de hoy la globalización y en los clics, puedes estar en cualquier parte del mundo y puedes recibir también ayuda de cualquier parte del mundo. Creo que eso es un poder espectacular que nos está dando la tecnología hoy y que las ONGs cada vez tienen que empoderarse y fortalecerse más en esa área. Eso por un lado. Y por el otro es de una vez entender que no lo vas a lograr solo. O sea, la organización sola y aislada no va a lograr hacer cambios trascendentales y no va a lograr crecer. Entonces, cosas que pueden ser bajo costo es asistir a eventos de la comunidad o de otras comunidades que te puedan ayudar, ir conociendo y tejiendo esas redes, que además, como dijo Leandro, con tu tablita de Excel, eso nada más lo vas a poder hacer a través de las relaciones personales, que a la larga va a ser una inversión muy, muy grande y muy importante para las organizaciones. Entonces, y que al principio no tiene que generar un costo tan grande porque no es que tú tienes que hacer un mega evento, un partido de golf para conocer gente y hacer un crowdfunding, ¿no? Sino ir a estos lugares donde se comparte y donde la comunidad conviva. Gracias. Gracias a los dos. Sí, Mario, cortito, ya para ir cerrando. Dale. Aprovecharía las herramientas digitales a disposición que abaratan costos y nos permiten como probar y equivocarnos y probar una estrategia rápido. Para quienes estén en Argentina, Colombia, México, Perú, Chile o Uruguay, saben que este podcast y este webinar y los podcasts están organizados por Donar Online, que es una plataforma que les ayuda de manera inmediata poder tener un formulario de campaña seguro para empezar a recibir donaciones de cualquier lugar del mundo. Y traería esto que nos decía Leandro hace un ratito, empezaría a probar dentro de nuestro círculo cercano quién podría empezar a acompañar nuestra organización. Y a partir de ahí iterar, probar y aprender. Y es una estrategia de bajo costo que puede llegar a generar ese chispazo inicial para generar el entusiasmo en todo el equipo. Genial, Mario. Sí, justo iba a compartir eso de las organizaciones que estamos justamente organizando este webinario. Ambas apoyamos en tema de generación de recursos, Donar Online con esta plataforma. Desde Cubadili acompañamos en el fortalecimiento de equipos y también en esos pasos iniciales a diversificar las fuentes de ingresos. Queremos verles que queden atentos y atentas. En febrero tenemos un segundo webinario donde vamos a estar contando un poco cómo está la región con estos temas de diversificación de fuentes de ingresos. Queremos agradecer especialmente a la Fundación Tinker por el apoyo para este webinario, la investigación y unas cuantas cosas más que ya les iremos contando. Y sobre todo agradecerles a Wada y a Vicky que están acá acompañándonos, que hicieron que esto fuera posible, que ustedes se pudieran inscribir y demás. Así que muy agradecidos ahí.
Bueno, cerramos, voy a compartir pantalla para dejar la placa de modelos de los podcasts, por si quieren entrar. Así que ahora, un segundo. Pero bueno, ya vamos cerrando. Así que muchísimas gracias a los panelistas de hoy también. Y bueno, la seguimos.